Hermanos queridos, que Dios los bendiga. Bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Por la gracia del Señor, nos hemos mantenido ya por un año en este tiempo especial y honramos el nombre del Señor por su fidelidad para con nosotros, preservándonos la vida en medio de esta pandemia. Y también agradecemos a nuestros consiervos que dedican tiempo para esta grabación diaria de este programa muy especial. Agradecemos a los hermanos miembros de la Junta Directiva Nacional y también los presidentes de los distritos de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera. De igual manera a otros consiervos de nuestra querida organización nacional, porque participan cada día en el horario de 7 a 8 de la mañana en este hermoso momento de meditar en la palabra y orar al Señor. En estos días estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro que revela a Jesucristo en gloria, revela a Jesucristo sentado en su trono, a la diestra del Padre Dios. Y nosotros vivimos con la esperanza de morir y el Señor nos resucitará y estaremos con Él para siempre. Esta es la esperanza bienaventurada. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 11 de Apocalipsis y hablar un poco de la gran tribulación, porque la gran tribulación será una oportunidad para que hombres y mujeres se vuelvan a Dios, se conviertan de sus delitos y pecados. Y Dios enviará a los 144,000 sellados para que prediquen el Evangelio. La bestia o el anticristo los matará y también enviará a 2 testigos para que prediquen el mensaje de salvación a la gente perdida. Muchos lo recibirán, pero también muchos lo resistirán y se mantendrán en su rebelión contra Dios. Porque como leímos unos pasajes anteriores, ni aún así, en medio de tantas plagas, juicios y tribulaciones, no se volverán al Señor de su maldad. Leamos del capítulo 11 los versículos 1 al 6, que dice de la siguiente manera. Apocalipsis, el capítulo 11, los versículos 1 al 6. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. El último líder gentil, y gentil no significa que es una buena persona. Gentil suele pensarse, es buena gente. De ninguna manera. Gentil sencillamente significa que no será un judío. Y él tendrá un gobierno de 7 años. 7 años de horrible tribulación. Y Jesús dijo: cual nunca hubo ni habrá. Pero la tribulación será mayor y la persecución más feroz en la segunda mitad del periodo de 7 años, es decir, 42 meses, que es 3 años y medio. Dice el verso 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio, vestidos de negro, 3 años y medio. Muchos argumentan, en lo que vamos a leer a continuación, que los 2 testigos serán Moisés y Elías, por las obras que harán.
por las cosas que ellos harán en nombre de Dios, por los portentos. Pero el texto no nos dice que serán Moisés y Elías. Si no son ellos, serán dos profetas, dos predicadores, como fueron ellos. Pero leamos los versículos 4 en adelante. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y a Elías se lo conoce como el profeta del fuego. Él oró para que se manifieste el Señor. Él había acomodado un altar y puso las piedras y la leña, y el toro lo descuartizó, y luego del cielo cayó fuego y consumió aquel sacrificio, demostrando así que Dios es el único Dios verdadero y que los israelitas debían quitar su mirada de los Baales y de Astarot y poner su mirada en el Creador del universo, su único Salvador y nuestro Salvador. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Fue Moisés el que escribió y dijo: el que a cuchillo mata, a cuchillo muere, ojo por ojo, diente por diente. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y Elías oró y cesó la lluvia por años, 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y vino la lluvia por el poder de Dios. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Recuerdan ustedes que Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón para que deje ir a su pueblo, al pueblo de Israel, para que le rinda culto a él en la tierra prometida. Y no los dejó ir. Y Moisés, con el poder de Dios, hizo que el agua se convirtiera en sangre. Y también tienen poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto fue lo que hizo Moisés. Dios envió 10 plagas contra Egipto para ablandar el corazón de Faraón, pero este se endureció, y cuando vino la muerte de los primogénitos, entonces él permitió que el pueblo judío, que el pueblo de Israel tenga la libertad para salir de Egipto, de la tierra de Gosén, e ir a la tierra prometida. Lo importante aquí, hermanos, que estos dos testigos, que serán Moisés y Elías, o testigos, profetas como Moisés y Elías, eso sería lo apropiado decir, predicarán el Evangelio. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gran tribulación tendrá como propósito dar la oportunidad para que se predique el Evangelio y para que los hombres y mujeres se arrepientan de sus maldades, pero ni aún así lo harán. Queridos hermanos y amigos, cuando estamos sufriendo, sí tenemos que preguntarnos por qué, pero también tenemos que preguntarnos para qué. ¿Para qué Dios nos ha enviado esta prueba, esta tribulación, esta enfermedad, esta crisis material? ¿Para qué? Bueno, Job descubrió el para qué. Él dijo al final: ahora te conozco mejor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él no había pecado. Entonces la tribulación le vino a Job sin causa, pero con propósito. El propósito era, Dios quería hacer de Job un hombre más humilde, un hombre que aprendió a depender completamente de Dios en la angustia, un hombre que en la tribulación conoció mejor al Dios único y verdadero. Y en los momentos difíciles de nuestra vida,
es cuando más doblamos nuestras rodillas, nos humillamos delante de Dios, nos ponemos a cuentas con Dios y también con las personas a las que quizá hemos ofendido, y entonces Dios por esto permite adversidades en nuestras vidas. Pero muchos se convertirán en la gran tribulación, la iglesia ya no estará presente, pero los 144,000 sellados y estos 2 testigos lo harán, y ellos testificarán al punto de ofrendar sus vidas por la causa de Cristo. Entonces oremos al Señor agradeciendo porque Él nos librará de este tiempo de ira, pero aquí en la tierra, mientras vivimos, experimentamos tribulaciones y siempre tienen estas un propósito de Dios para con nosotros. Oremos al Señor. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias, Señor, porque nos librarás de este tiempo de ira denominado la gran tribulación. Tu iglesia será arrebatada antes de la revelación del anticristo, de la bestia, cuando comience este horrible periodo, cual nunca hubo ni habrá después de este. Señor, y la gran tribulación tendrá como propósito impulsar a hombres y mujeres, animarlos, desafiarlos, para que te busquen a ti. Y muchos lo harán, pero otros se mantendrán tercos, en rebelión contra ti. Su corazón se endurecerá y renegarán de tu nombre. Y Señor, gracias porque en esta vida sufrimos adversidades, aflicciones, y tú bien lo dijiste: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Danos, Señor, discernimiento para saber, para comprender cuál es el propósito por el cual tú nos estás aplicando alguna prueba, alguna tribulación, alguna adversidad. Puede ser sin causa aún, como le vino a Job, no había pecado, pero con propósito. Y gracias, Señor, porque en las pruebas y tribulaciones tú nos enseñas a conocerte mejor. Aprendemos a depender de ti. Es una oportunidad también para que los hermanos oren por nosotros, porque cuando estamos pasando por alguna prueba, debemos de comunicarla para que los hermanos oren, porque la iglesia es un cuerpo, y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo sufre. Señor, ayúdanos, que seamos humildes de corazón, y que cuando estamos pasando por alguna enfermedad, alguna prueba, alguna tribulación, con sabiduría, con prudencia, la demos a conocer, para que nuestros hermanos que nos aman no cesen, no dejen de orar por nosotros. Esto te rogamos, que nos ayudes, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano querido, si está usted sufriendo o está enfermo, no guarde silencio. Hay que llevarlo a Dios en oración, y también hay que comunicar a la iglesia para que la familia de la iglesia esté orando. Ahora es muy accesible porque se han formado grupos en las redes sociales para que allí demos a conocer nuestra necesidad. Si está pasando dificultades en su familia, problemas de orden económico, no tiene un trabajo, está sufriendo por la rebelión de algún hijo, todo. Bueno, con sabiduría, con prudencia, hay que darlo a conocer para que el cuerpo de Cristo esté orando. Hay personas que cuando están enfermas dan a conocer su situación, y esto es bueno. Y no es bueno que un hermano guarde silencio, porque cuando estamos pasando por una tribulación, es la oportunidad que Dios presenta para que el cuerpo de Cristo se una en ruego, en petición, acciones de gracias, oración por nosotros, orando los unos por los otros,
animándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros. Sigamos leyendo el capítulo 11, los versículos 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan acabado de predicar su testimonio, y un testigo es una persona que está dispuesta a morir por la causa de Cristo, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, es Jerusalén, donde también nuestro Señor fue crucificado. Debido a la corrupción, a la degradación de Jerusalén, se la llama también Sodoma, Egipto. ¡Qué triste! Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos. Este es un hecho único en la gran tribulación. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Les quiero contar que hace unos pocos días yo estaba predicándole el Evangelio a un hombre que es muy importante. Y este hombre prestó cierta atención, le presenté el plan de salvación, le dije que él era un pecador y tenía que arrepentirse de sus delitos y de sus pecados, como un día yo me arrepentí de mis delitos y pecados, que él tiene que confesar sus maldades al Señor. Bueno, él me dijo que odia el Evangelio y también odia a los evangélicos, y que mi testimonio, mi predicación para él en ese momento le era molesto y lo veía con mucho desagrado. ¿Quién creyera, hermanos? Pero en los días de la gran tribulación, los 144,000 predicarán, los que se conviertan en la gran tribulación predicarán, los 2 testigos predicarán hasta los confines de la tierra, pero matarán a estos 2 siervos de Dios, a los que les llevarán el mensaje de la paz, a los que les presentarán la oportunidad de vivir eternamente, porque si reciben a Jesucristo como Salvador, recibirán el perdón de pecados y la vida eterna. Y estos 2 testigos predicarán, dirán que Jesucristo es el único Salvador y que pueden arrepentirse de sus maldades. Pero ellos no los oirán, sino los matarán. Y sus cadáveres, dice, estarán por 3 días y medio allí en la plaza de Jerusalén, donde el Señor fue crucificado, y todos los verán por la maravilla del internet, todos los verán. Tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude y para que seamos valientes, testigos fieles. Hermanos y amigos, dicen las estadísticas que solamente el 10% de los miembros de la Iglesia del Señor predicamos el Evangelio a otras personas, pero que alrededor del 90% no hablan, no cuentan su testimonio a otros. Y esto es muy triste. Mi hermano, es su deber. La gran comisión no es una opción. La gran comisión es una obligación. Usted debe contar de lo que Cristo ha hecho en su vida a otros. Cada creyente tiene su método. Cuente cómo Cristo vino a su vida. Cuente los cambios que Cristo ha obrado en su ser. La nueva persona que ahora es, la paz que ahora tenemos. Y procuramos vivir en integridad, agradando a Dios. Tenemos que contar a nuestros amigos el plan de salvación
Tenemos que presentarles a Jesucristo como el único Salvador. Recordarles que el justo Cristo murió por nosotros, los injustos. Recordarles también a nuestros amigos que hay dos lugares eternos: el cielo con Cristo y también el infierno con Satanás, y que cada persona, mientras vive en esta tierra, elige, decide dónde quiere pasar la eternidad, porque somos semejantes a Dios en el sentido que tenemos voluntad, tenemos libre albedrío. Cada persona toma la decisión, decide qué vida quiere vivir y dónde quiere pasar la eternidad. Pero el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los dos testigos predicarán, pero morirán, los matarán. Hermanos, tenemos que animarnos, que el Señor nos anime para predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Oremos al Señor para que Él nos ayude. Muy amado Dios, gracias por el testimonio de estos dos testigos que predicarán durante la gran tribulación y entregarán sus vidas. Los matarán cuando cumplan tu propósito, cuando cumplan la gran comisión, cuando cumplan con su obligación, y serán muertos. Señor, sabemos que cuando predicamos el Evangelio, algunos oyen, pero muchos rechazan el mensaje y también nos rechazan a nosotros. Pero tu palabra dice que no nos rechazan a nosotros, sino a ti. Es nuestro privilegio, nuestra honra, es nuestro honor, pero también nuestra obligación predicar el Evangelio. ¿Y qué es predicar el Evangelio? Contar nuestro testimonio a nuestros familiares que no te conocen, a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, a toda persona con quien entramos en contacto cada día. Oramos, Señor, para que mi hermano sea un testigo, para que yo pueda ser un testigo, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de la gracia de Jesucristo, si tenemos una vida abundante, entonces esta vida abundante va a ser compartida a otros. Pero si estamos viviendo en la carne, si estamos viviendo una vida tibia y no fría ni caliente, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, entonces no tendremos ánimo para predicar. Anímanos, Señor, que nos pongamos a cuentas contigo, que si tenemos que confesarte algún pecado, lo confesemos y con ánimo, con alegría, con buena voluntad, prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Es triste, en estos días mucha gente está muriendo y la mayoría de las personas que mueren lo hacen en sus delitos y pecados porque no les hemos predicado el Evangelio. Ayúdanos, Señor, que les mostremos a Cristo como el único Salvador, el justo Cristo que murió en la cruz y derramó su sangre, y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos a mis hermanos y a mí. Anímanos, Señor, para que en esta corta vida terrenal vivamos hablando de su amor a otros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos esto. Amén. Leamos los versículos 11 hasta el 14. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, o entrará el Espíritu de vida, porque está por suceder, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto,
y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. 3 días y medio estarán sus cadáveres en Jerusalén y todos los verán. Pero el Señor los resucitará. Una voz del cielo se oirá que les dirá: subid acá. Y hermanos, ahí hay esperanza para nosotros. Hermanos, si ustedes están sufriendo, los que tienen alguna enfermedad catastrófica, lo que sea, los que tienen una enfermedad incurable, los que están sufriendo, sigamos siendo fieles al Señor, porque muy pronto, falta poco tiempo para que oigamos la voz del Señor cuando nos diga: subid acá, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No nos afanemos tanto por las cosas de esta tierra. ¿Por qué gastamos tanto tiempo en las cosas perecederas? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. La añadidura es la casa, la añadidura es el trabajo, la añadidura es el vehículo, la añadidura son las cosas de esta vida. Pongamos la mirada en el Señor, adorémoslo, rindámosle culto a Él, dediquemos tiempo para el estudio de su palabra, dediquemos tiempo para la oración, dediquemos tiempo en la formación espiritual de nuestros hijos hasta que Cristo sea formado dentro de ellos. Sí estemos preocupados para que ellos estudien la universidad y para que la terminen, pero más preocupados por su formación espiritual que la formación académica. La formación académica les sirve para estos pocos años aquí en la tierra, pero su formación espiritual es para la eternidad. Pero qué pena, tantos padres están tan preocupados por la formación académica de sus hijos, y sí hay que preocuparse por esto, pero qué descuido total para la formación espiritual. Saben, hermanos, hay tantos jóvenes que cumplen con todo con la universidad, son excelentes estudiantes, pero en el discipulado en la iglesia no cumplen con pequeñas tareas que sus maestros les enseñan, pero sí cumplen con todas las tareas de sus estudios profesionales. Para la corta vida terrenal, mucha preocupación, pero para la eternidad, poca preocupación. Y cuántas familias y los padres cómo se preocupaban antes de la pandemia, porque hay unidades educativas en las que los estudiantes pueden ingresar hasta las 7 de la mañana y les cierran el portón. Nuestros hijos estudiaron en una unidad educativa donde cerraban la puerta 7:10 y podía venir el hijo del presidente que se le cerraba la puerta. Pero las mismas personas que llevaban muy puntuales a sus hijos a la escuelita o al colegio, llegan tarde a la iglesia del Señor. Al culto llegan tarde y no le rinden a Dios un culto completo. Para Dios no importa la hora que lleguemos. Cuando Dios es primero, el culto para Él primero. Nunca, hermanos, medio culto. Hay personas que dicen: llegué a lo más importante, que es el mensaje. Todo es importante. Todo el tiempo el culto es una adoración para Dios. Y ustedes y yo, hermanos, tenemos que prepararnos y estar antes que comience el culto para Dios. Rendirle a Dios un culto completo, desde el comienzo hasta el fin, en el horario que cada iglesia tiene establecido. Bueno, el Señor levantará a estos 2 testigos y ellos disfrutarán de la vida eterna que ya la tienen. También a nosotros, hermanos queridos, muy pronto el Señor nos dirá:
subid acá, vamos a morir. Este cuerpo mortal volverá a la tierra, porque del polvo fuimos formados, polvo somos y al polvo volveremos. Y Él nos resucitará con un cuerpo inmortal, con un cuerpo incontaminado, incorruptible, con un cuerpo glorificado, para estar con el Señor por toda la eternidad. El Señor nos dirá, subid acá. Y los dos testigos, dice el verso 12, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Seamos fieles para que el Señor nos diga, como dijimos hace un momento, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oremos al Señor, sigamos orando al Señor para que Él nos ayude y estemos obrando, estemos ejerciendo nuestros dones y talentos, viviendo de una manera irreprensible, en santidad, para cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo su voluntad. Oremos al Señor. Seguimos, Dios eterno, en oración, siempre acercándonos a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador. Ayúdanos, Señor, para que estemos preocupados en esta tierra, preocupados por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas vendrán como añadidura. Primero, Señor, que estemos dedicados al estudio de la Biblia, dedicar tiempo a la oración, que nuestra vida sea una permanente adoración para ti. No entramos cada vez a tu presencia, sino que vivamos en tu presencia, adorándote, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en adoración para ti. Señor, que vivamos cada día verbalizando, diciendo desde nuestro corazón palabras de alabanza, de adoración a ti. Porque esto haremos cuando estemos contigo en el cielo, adorándote por toda la eternidad, cantando alabanzas, sirviéndote en las responsabilidades, Señor, que tú nos encargues. Padre bendito, gracias por el testimonio de estos dos testigos que vendrán a esta tierra y en la gran tribulación con valentía predicarán el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos se convertirán y otros se mantendrán en sus delitos y pecados. Serán muertos, pero resucitarán. Tú los resucitarás, porque oirán la voz del cielo que les dirá, subid acá. Y también, Señor, nosotros estamos esperando esa voz, porque si estamos con vida cuando tú vengas, entonces habrá el rapto y este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y a los que han muerto en Cristo tú les dirás, subid acá, serán resucitados para estar siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Ayúdanos, Señor, que tú seas en todo nuestra prioridad. Los mandamientos comienzan diciendo que tenemos que amar a Dios por sobre todo cosas y sobre todos personas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Tú eres el único a quien tenemos que vivir adorándote. Que mis hermanos y yo seamos adoradores en esta corta vida terrenal, porque aquí nos preparamos para la eternidad, que ya la tenemos, la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y agradecemos por este momento. Amén.
Y leamos los versículos 15 hasta el 19. Este es el último pasaje. Apocalipsis 11, del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta, o tocará la trompeta. Esto es lo que Juan vio en su visión. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, vean la adoración en el cielo, verbalizar a Dios le agrada que le hablemos, que le digamos, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, estos son hombres honorables que estarán delante de Dios, ya redimidos, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Qué haremos nosotros en el cielo? Estaremos con el Señor, viviremos con el Señor para siempre, ya no moriremos adorándolo a Él. Pero nuestra vida aquí en la tierra también tiene que ser una permanente adoración. Le adoramos con nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, diciendo, vean cómo adorarán, cómo adoran en el cielo. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué haremos en el cielo? Adorar. Y una de las maneras como adoramos a Dios es cantándole a Él. La adoración no son las canciones lentas. Todo cántico es una adoración a Dios. Los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos adorándole. Cuando estamos orando, estamos adorándole. Cuando apartamos cada semana, cada mes fielmente nuestros diezmos y ofrendas y lo entregamos en la iglesia donde nos congregamos, donde recibimos el alimento, allí estamos al Señor adorándole. ¿Recuerdan ustedes aquellos sabios del oriente? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, le trajeron oro, incienso y mirra. Dice, y le adoraron. Nuestra vida es una adoración a Él. Y esto haremos en el cielo. Le expresaremos, pero aquí en la tierra tenemos que expresarle. Adoración es reconocer a Dios por todo lo que Él es, santo y 3 veces santo, todopoderoso, que todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente en todo lugar. Dios es bueno, Él es fiel, Dios es generoso, Dios es justo. Dios también reprende, también Dios castiga al que ama. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Él es amor, Él es nuestro Dios perdonador. Y tenemos que cada día reconocerlo a Él. Y cuando le decimos lo que Él es, entonces lo estamos adorando. Y le cantamos a Dios por lo que Él es. Y le cantamos a Él por medio de lo que Él hace, por lo que Él hace. Nuestra vida sea una adoración a Dios. Y cuando estemos con Él, dice el verso 18, y Él dará el galardón a sus siervos. Habrá recompensas por todo el trabajo silencioso, mi hermano, mi hermana, que usted hace. Dios lo está mirando. Dios está mirando a la persona que sufre en su trabajo y con sacrificio, con amor, da su aporte
económico para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Dios está mirando esa obra sacrificial. Dios la está mirando. Y por esto los recursos de una iglesia tienen que ser administrados con pureza, porque es el fruto del amor de los miembros de la congregación, porque es el fruto de tantas personas que con sudor, con lágrimas, reciben un sustento para sustentar a su familia y ayudar el sustento de la iglesia para que el Evangelio sea predicado en todo rincón del mundo. Pero Él dará la recompensa. Él nos recompensará por la tarea fiel que hicimos, y también perderemos recompensas si no laboramos. Él nos ha repartido dones y talentos. Los dones son dados para ser usados. Y un pastor que dirige sabiamente una iglesia la movilizará de acuerdo a los dones y talentos que los hermanos tienen, que el Espíritu Santo les ha repartido. Mi hermano, ejerza su don. Sírvale al Señor por medio de su don, de su talento. El que es un maestro, siga preparándose mejor. El que tiene el don de misericordia, el que visita, el que aconseja. Cada uno recibirá recompensa. No importa si aquí en la tierra no nos reconocen. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo nos recompensará. Recompensará, hermanos, su trabajo silencioso. Mucho del trabajo pastoral, del servicio pastoral, del ministerio pastoral, no se ve. Pero Dios sí lo ve. Por esto es que el Señor dijo en 1 de Pedro capítulo 5, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Bueno, ser pastor en muchos lugares no es algo honorable. Y no hay duda que este título poco a poco se ha ido degradando, porque es verdad, hay algunos que hacen comercio del pastorado, o lo que la Biblia llama ministros asalariados. Son personas asalariadas. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que seamos siervos fieles en todo momento, imitando al Señor Jesucristo. Recibiremos un galardón. Vamos a recibir premios, reconocimientos por la obra que hagamos acá en la tierra. Su trabajo, mi hermano, mi hermana, no es en vano. Dios lo está mirando y Dios lo recompensará. Aún a aquella persona que con amor le regala un vaso de agua fría a otro, a un necesitado, no perderá su recompensa. La obra que hacemos para el Señor no es en vano. Vemos el fruto aquí en la tierra y lo veremos también cuando estemos con Cristo en gloria por toda la eternidad. Vamos orando al Señor, pidiéndole que Él nos ayude y que sigamos laborando en su reino. Muy amado Dios, gracias por este tiempo especial. Gracias por tu palabra que permanece para siempre. Gracias por todo lo que aprendemos de Apocalipsis, porque en Apocalipsis, en este libro, se revela a Jesucristo en su trono, en gloria, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos que tú nos recompensarás, aunque no merecemos nada. Pero no es en vano el trabajo, el ministerio, el servicio que hacemos aquí en la tierra. Que mis hermanos y yo no nos cansemos de hacer el bien. Que mis hermanos y yo no nos cansemos de servir, de lavar los pies de otros. Que cada hermano, miembro de tu iglesia, Señor, cumpla con su ministerio. Ejercite su don, porque los dones han sido repartidos por el Espíritu Santo para ser usados. Y que la iglesia sea movilizada de acuerdo a los dones y talentos que han recibido del cielo. Que seamos también generosos, Señor.
que estemos contribuyendo con nuestros diezmos, ofrendas, promesas, para el sustento de los siervos de Dios, para el sustento de las personas que sirven en tu iglesia, que son sustentadas con los recursos que ofrendamos, que entregamos para tu obra. También, Señor, que sigamos orando y sustentando a nuestros misioneros, para que ellos puedan con tranquilidad económica predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que no les falte nada, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes. Y oramos, Señor, en este momento por los enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro santificador. Es el médico eterno, nuestro sanador. Y el Rey que viene pronto. Sana, Señor, a los enfermos. Aún aquellos que están desahuciados, porque no hay nada imposible para ti. También te rogamos que sostengas a los débiles, que animes a los que tienen poco ánimo, aquellas personas que están siendo ultrajadas, Señor, o que no reciben ningún reconocimiento por lo que hacen, que sigan esforzándose porque de ti recibirán la recompensa. Los que no tienen paz en sus hogares, que permitan a Jesucristo, el príncipe de paz, que gobierne sus hogares. Oramos, Señor, por aquellas parejas de cónyuges, de esposos que tienen dificultades, problemas y que se alientan con la idea del divorcio. Ya han comenzado a hablar de ese tema. Tú no quieres la separación, Señor. Tú aborreces el divorcio. Tú promueves la reconciliación. Que las parejas dialoguen, se pongan de acuerdo, se perdonen y sigan amándose. Señor, qué triste es que los niños, los hijos queden desamparados del papá o de la mamá. Los hijos quieren ver a sus padres juntos. Ellos no necesitan tantas cosas materiales, no necesitan dinero. Ellos necesitan el ejemplo de sus padres, que se amen. Quieren verlos como ejemplo. Oh Dios, que nosotros como padres cuidemos a nuestros hijos y sigamos formando a Cristo dentro de ellos. Que no los descuidemos en ningún momento. Y a nosotros los pastores se nos recuerda que el que no sabe gobernar su propia casa, su propio hogar, ¿cómo va a cuidar la iglesia del Señor? Ayúdanos, Señor, en estos últimos tiempos, que mis hermanos y yo vivamos en medio de este mundo caído, de este mundo corrupto, irreprensibles, que vivamos sin mancha y en paz. Ayúdanos a vivir en integridad, que haya coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos, que seamos santos, como Jesucristo es santo, que en todo momento procuremos imitar la vida que Jesucristo vivió aquí en la tierra, andar como Él anduvo. Y sigue proveyendo, Señor, para nuestras necesidades materiales. Porque si aún alimentas a las aves del cielo, ¿cuánto más a nosotros? Gracias, Señor, porque no nos falta el pan de cada día. Y ayúdanos para que seamos misericordiosos, siempre generosos con los que no tienen nada o con los que tienen muy poco. Esto te rogamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a vivir con la mirada en ti, en medio de esta pandemia, en medio de esta tribulación, de esta adversidad, y que no dejemos de testificar. Somos generaciones que resplandecen, que la vida de Cristo resplandezca en nosotros, en nuestro hogar, en la iglesia de la que somos parte, que resplandezcamos en esta comunidad, en medio de la cual vivimos estos pocos años de vida aquí en la tierra. Gracias porque nos librarás de este horrible tiempo de ira llamado la gran tribulación, tiempo en el que gobernará el anticristo, el que se opone a Cristo. Pero nosotros estamos con Cristo, somos de Cristo e iremos para vivir con Cristo por toda la eternidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos y hermanos, que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos ustedes y sigamos con la mirada en Jesús, resplandeciendo
la vida de Cristo resplandeciendo en nuestra vida, que nos parezcamos a Él. Dios los bendiga y un abrazo fraterno para todos ustedes. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz.
sus ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible